mucho menos, pero ha llamado mucho la atención. Estamos hablando del segundo juicio que enfrenta Daniel Urresti, candidato presidencial de Podemos, por el asesinato, el crimen del periodista Hugo Bustíos en Huanta, Ayacucho, en 1988. Y hoy lo que se vio pues fue algo muy llamativo, que fue la renuncia de su abogada mientras se desarrollaba la audiencia de hoy. La abogada, que está hace ya 5 años, Vanessa Álvarez, argumentó, por supuesto, que esto se debe a la denuncia periodística que se vio el fin de semana sobre la compra de testigos. Hay un testigo, un señor Galvez, que es uno de los dos probablemente testigos centrales ahora mismo con Isabel Rodríguez Chipana sobre el caso. Ya la señora Rodríguez Chipana había denunciado que la habían tratado también de sobornar en buena medida para que cambiara su testimonio. Y ahora pues el señor Galvez ha presentado evidencia, por decirlo así, grabada, donde le están haciendo el ofrecimiento de $5.000 y una operación a la vista para que cambie su versión. Pero como señalo, estas dos personas se han mantenido incólumes precisamente en el señalamiento de Urresti como pues uno de los autores, ¿no?, del crimen de Hugo Bustíos. Y esto no ha ocurrido con otros varios testigos. Esto en realidad pone en evidencia que a lo largo de este caso ha habido varios testigos que han cambiado su versión en el desarrollo del caso. Vamos a conversar con Dania Cos, abogada de Comiset, Comisión de Derechos Humanos, abogada en este caso de la familia Bustíos. ¿Cómo está, Dania? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias a ti por la invitación. Bueno, ¿qué significa esta renuncia? Porque claro, ha llamado mucho la atención, pero como yo recordaba en el caso de Urresti, o en el caso del crimen de Bustíos, en realidad lo que se ha visto es un patrón de testigos que han cambiado sus versiones a lo largo del anterior juicio. Hasta ahora pues no hemos visto, recién este juicio comienza, pero en realidad esto confirmaría que aquí efectivamente ha habido una estrategia para voltear, por decirlo así, el testimonio de los testigos. Bueno, nosotros venimos ya denunciando desde el año 2015 precisamente esta estrategia de cambiar las declaraciones de los testigos, ¿no? O evitar que simplemente se presenten en juicio. Otros testigos han sido específicamente llevados para desacreditar a los testigos de la Fiscalía. Sin embargo, la diferencia con las acusaciones que se hicieron entre el año 2015 y el año 2018, que duró el primer juicio oral, con esta es que esa vez tenemos la evidencia gráfica del ofrecimiento de dinero, es decir, el video y la grabación del ofrecimiento al señor Jesús Galvez. Así es. Y bueno, a ver, ¿cuál es la consecuencia inmediata para el caso que está desarrollando un señalamiento tan grave como este y documentado como estamos viendo? Porque incluso estaría identificado aparentemente pues la persona que es el intermediario, ¿verdad? Sí, ya se ha identificado a este intermediario que en el reportaje de Cuarto Poder aparecía como NN. Se trata del señor Jorge Calvera Cáceres, y él además también ha sido ofrecido como testigo por la defensa del señor Urresti. Ha sido ofrecido como testigo y declaró en el primer juicio oral en el año 2015 y se ha sido ofrecido también para declarar en este nuevo juicio oral, ¿no? Entonces, diría que el impacto inmediato que ha tenido es, en principio, la renuncia de su abogada, lo que nos ha sorprendido también a nosotros bastante. Esta renuncia, bueno, uno entendería que tal vez significaría que ella no ha estado involucrada en esta compra de testigos, ¿no? Y además, yo diría que esta renuncia también significaría que la abogada considera que estas aseveraciones son verdaderas, porque si tú tienes a un defendido, tú tienes a tu patrocinado y tú consideras que es una persona inocente y le están inventando cosas, tú lo defiendes con más fuerza, ¿no? En cambio, en este caso, la abogada ya ha renunciado precisamente señalando que es para resguardar su prestigio profesional. Ahora, sí, está bien, ¿no? En todo caso, pues se está mostrando esa indignación, pero la doctora Alfaro, Vanessa Alfaro, ha estado, cuando hablamos de toda esta larga historia de testigos volteados, al menos en los últimos 5 años, ella ha de alguna manera impulsado ese cambio, o ha sido parte, ¿no?, de su, como decimos, de su estrategia de defensa. Testigos, comenzando por el señor Amador Vidal Zambento, Ojos de Gato, quien identificó a Urresti como incluso autor material en su momento, luego no cambió de versión. La señora Hilda Aguilar, que también era pues una testigo muy elocuente, desapareció prácticamente. Yo ponía en Twitter, ahora se la tragó la tierra.
y luego hemos tenido a los hermanos Zulca, si bien no recuerdo, que se convirtieron en realidad en abogados paralelos de Urresti. O sea, es una historia extraordinaria y la doctora Vanessa Alfaro ha estado acompañándola en todo momento, ¿verdad? Así es, por eso nosotros no descartamos pues ninguna participación, pero eso estará en manos de la Fiscalía investigar quiénes son todos los partícipes de esta red criminal que hemos denunciado de compra y silenciamiento de testigos en el caso Bustillos. Ahora, Urresti dice que esto es una conspiración de los poderes económicos. ¿Qué opina al respecto? Ya quisiera yo tener poder económico, pero bueno, primero hay que recordar que el juicio por el caso de Hugo Bustillos, es decir, el proceso se inicia en 2013, ¿no? Urresti recién ingresa al panorama político en el año 2014, posterior al inicio del proceso penal. Entonces yo siempre he sido de la opinión personal de que en realidad su ingreso a la política ha sido para buscar inmunidad en una estrategia similar de precisamente la persona que lo ingresó a la política, ¿no? Que fue el expresidente Ollantumala cuando lo nombró ministro del Interior en el año 2014. Ollantumala hizo algo similar, ¿no? Recordaremos que hay unos audios de compras de testigos en el caso Madre Mía, que logró que se archivase por muchos años, y recién cuando salieron estos audios se han reabierto ahora las investigaciones. Entonces parecería que se trata de la misma estrategia, ¿no? Recordemos que el señor Urresti ya ha sido candidato a la alcaldía de Lima y en realidad esa campaña o el final de esa campaña, esa elección en realidad prácticamente coincidió con esta primera sentencia que en realidad, bueno, no fue absolutoria como tal, pero dejó de lado, o mejor dicho, no fue inculpatoria finalmente, ¿no? O sea, no se sentenció a Urresti y la Corte Suprema, la sala dirigida por César San Martín, estableció que se tenía que hacer un segundo juicio precisamente tomando en cuenta con mayor seriedad, ¿no?, los testimonios de estas dos personas, ¿no? O sea, Isabel Rodríguez y el señor Gálvez son ambos señalados como, oye, ¿qué pasó? No se tomó con la seriedad del caso. ¿Hacia dónde va este segundo juicio contra Urresti, que por supuesto no va a acabar mañana, ni pasado, ni antes de las elecciones, ¿no? Bueno, sí, precisamente como ha señalado, la Corte Suprema dijo no has valorado adecuadamente los testimonios. Entonces, lo que tendrá que hacer la sala ahora es valorar nuevamente los testimonios de Isabel y del señor Gálvez, pero además también valorar con pinzas los testimonios de los testigos de la defensa, ¿no? Porque ahora que se conoce este contexto, este patrón, ¿no?, estas denuncias que se están haciendo sobre compra de testigos, ya no va a ser tan fácil desdecirse y cambiar las versiones como lo fue en el primer juicio. Evidentemente. Ahora, para terminar, Dania, y recordarle al televidente, ¿no? Este es un crimen que ocurre en 1988 y como bien recuerdas, Urresti recién entra a la escena penal, digamos, hace relativamente pocos años, hace 6 años, 7 años, pero es un caso que tiene una curva que refleja claramente lo que fue una estrategia de impunidad, lamentablemente en este caso por parte de actores relacionados con el ejército. A mí lo que siempre me ha llamado la atención mucho de la defensa de Urresti es que él señala, en resumen, que el crimen lo cometió Sendero Luminoso, cuando ese hecho está plenamente probado, ya incluso ratificado, ¿no?, por la justicia civil, que el crimen lo cometió lamentablemente miembros del ejército. ¿Qué pretende Urresti en todo caso como parte de una estrategia cuando se va a lo que ya ha sido ratificado como pues un hecho? Bueno, evidentemente lo que busca es confundir y siempre ha tratado de confundir a la opinión pública. Yo recuerdo que he asistido a varias audiencias del juicio oral donde sucedían cosas, testimonios que evidentemente le perjudicaban y luego salían los medios de prensa a decir que todo estaba perfecto y que había sido una excelente audiencia y a mentir y tergiversar lo que había sucedido, ¿no? Entonces él siempre busca confundir porque acordémonos que para poder condenar a alguien se tiene que alcanzar el umbral de convicción más allá de una duda razonable, ¿no? Entonces él lo que busca es confundir con estos testimonios. La estrategia de él es señalar que Isabel, que Gálvez son terroristas, ¿no?, y que incluso han perpetrado ataques contra el ejército, contra otros testigos, ¿no? Entonces, esta estrategia de confusión busca precisamente ganar la simpatía de la opinión pública y finalmente tú sabes que lamentablemente en Perú muchas cosas se deciden a nivel mediático antes que a nivel judicial, ¿no? Lamentablemente el
juicio y la sentencia coincidió con su candidatura a la Municipalidad de Lima, ¿no? Y ahora con su candidatura a la presidencia de la República. Entonces esperemos que esta condición de candidato no afecte la imparcialidad de los magistrados, porque recordemos que antes de ser candidato Urresti ha sido procesado. Así es, así es. Y evidentemente el Poder Judicial debería tener mucho cuidado a la hora de evaluar casos como este, donde de todas maneras se nota pues una intención de acudir a una candidatura para poder de alguna manera pues evadir probablemente responsabilidades penales. Gracias, Dania Cos, abogada de la familia Bustíos, abogada de la Comisión de Derechos Humanos, por estar con nosotros. Vamos a pasar de inmediato a darle la bienvenida a la doctora Inés Tello, presidenta de la Junta Nacional de Justicia. Se acaba de dar un caso ejemplar, en realidad, con la destitución de Pedro Chávarri como fiscal supremo, ex fiscal de la Nación en este caso, y es la Junta Nacional de Justicia que ha tomado esta decisión. Doctora Tello, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Cuéntenos, a sus órdenes. Por favor, cuéntenos cómo se llega, resúmanos en realidad, cómo se llega a esta decisión, porque de todas maneras la destitución de un fiscal supremo no es poca cosa. Como todos conocen, esto se inició con una actuación, una decisión de oficio de la Junta Nacional de Justicia. Se ha seguido todo un procedimiento administrativo sancionador en el cual se ha respetado escrupulosamente el derecho de defensa del investigado, se han actuado las pruebas y finalmente el Pleno de la Junta Nacional de Justicia ha llegado al convencimiento, ha formado convicción, fuera de toda duda razonable, de la responsabilidad que le cabe al señor Chávarri por infracciones administrativas. Ha faltado a sus deberes. Y es por ese tipo de faltas que se sanciona con la destitución, porque así lo prevé la ley de carrera fiscal. En el centro del caso, doctora Tello, está el famoso deslacrado de las oficinas. Exacto. Y fue uno de los cargos. Fue uno de los cargos, pero también se le ha señalado al señor Chávarri por haber mentido sobre su relación con César Inostroza. ¿Son esos los factores que determinaron la destitución? Evidentemente fueron 3 cargos probados. Hay que pensar, señor Chávez, que ¿qué representa el fiscal de la Nación? ¿Qué encarna el fiscal de la Nación? Como defensor de la legalidad, como representante de la institución encargada de perseguir el delito. Evidentemente las exigencias de conducta son mayores a de cualquier otro funcionario medio. Y esto está establecido tanto en los códigos de ética como en los documentos internacionales que regulan la conducta de jueces y fiscales. Por supuesto. Cuéntenos, doctora, evidentemente este es un caso, digamos, con pocos precedentes. Evidentemente la Junta Nacional de Justicia está entrando hace poco en funciones y hay expectativas con respecto al que pueda hacer su papel, sobre todo pues en esta suerte de desintoxicación del Poder Judicial. ¿Qué posibilidades tiene una persona como el señor Chávarri de acudir o intentar alguna apelación? ¿Son organismos internacionales a los cuales la Junta está sometida para entender más o menos cómo son los procedimientos en este caso? Claro, él todavía tiene la opción de un recurso de reconsideración ante la propia Junta, es decir, nos da la oportunidad de que revisemos nuestra decisión para ver si hemos incurrido en algún error, en alguna apreciación que no se corresponde con lo que se ha actuado en el proceso. Luego de lo cual él podrá optar por una acción contenciosa administrativa o una acción de amparo, y agotada la vía nacional, tiene la vía internacional, las instancias como la Corte Interamericana. Es por eso que la Junta ha declarado y lo mantiene. Somos muy respetuosos de los estándares que han fijado los organismos internacionales de derechos humanos. Aplicamos los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es cierto de que hay ciertas
deficiencias en la redacción de algunas normas, pero eso se suple con la interpretación que se hace y la descripción de las conductas. Nosotros cuidamos mucho el proceso porque justamente queremos evitar que luego las personas que son sancionadas por nosotros recurran a organismos internacionales y puedan conseguir fallos adversos al Estado peruano. Cuidamos mucho esa forma y fondo. Mientras tanto, ¿qué ocurre? ¿La Junta de Fiscales Supremos debe elegir a un nuevo integrante? ¿Cómo se procesa esa parte? Bueno, la Junta de Fiscales o la señora fiscal de la Nación debe nombrar un fiscal provisional que asuma las funciones que ejercía el señor Chávarri. Y luego comunicar a la Junta el pedido de que se nombre un nuevo fiscal supremo. Dentro de nuestro plan de trabajo, que esperemos no se vea muy afectado por la cuarentena, está precisamente convocar a concurso para suplir las plazas, llenar esas plazas de jueces supremos vacantes y de darse el caso de fiscales supremos vacantes. Vamos a privilegiar la elección de esos magistrados a nivel supremo. Importante recordarle entonces a la teleaudiencia que la Junta Nacional no solamente sanciona en este caso, sino que también va a designar a estos magistrados. Exacto. Designa, ratifica también a los magistrados en ejercicio. Perfecto. Tenemos facultades constitucionales que vamos a ejercer con todo respeto a los investigados, pero evitando y procurando que no se genere impunidad. Que queremos que la comunidad sienta que tiene jueces y fiscales respetables. Es parte importante del mensaje. Doctora Tello, vamos a una pausa, pero la dejo con esta pregunta, por favor. ¿Cuáles son los casos de alto perfil que están pendientes en la Junta Nacional de Justicia? Volvemos después de esta pausa. Volvemos con Inés Tello, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, a propósito pues de este trascendente caso de destitución de Pedro Chávarri como fiscal supremo, ex fiscal de la Nación, por cierto. Doctora, hay otro fiscal supremo que está involucrado también en una investigación relacionada con todos estos casos, que es el señor Tomás Gálvez. Ese caso, ¿cuándo tendría que resolverlo la Junta? Hay un trámite todavía ahí que está por concluir, que es parte del procedimiento, pero nosotros pensamos que estos casos ya están llegando a su fase final y muy pronto deben estar ya dictándose las resoluciones. Perfecto. ¿Y cuáles son los casos que quedan pendientes? De los casos importantes, precisamente usted hablaba del mensaje que se le debe enviar a la ciudadanía en términos de magistrados probos, de magistrados que no tengan tachas, de magistrados en los cuales finalmente precisamente los peruanos pueden confiar. ¿Cuántos son los casos, digamos, de este alto perfil que están a la espera? Nosotros aperturamos 9 casos. De los 9 casos ya se han dictado 2 destituciones. La primera fue la del señor Sánchez Melgarejo, juez superior del Santa, pero se le sancionó por su actuación como fiscal supremo, por haber también interferido en las funciones del señor Ríos, es presidenta de la Corte Superior del Callao. Este es el segundo caso que sancionamos con destitución, que es el señor Chávarri. Hay 2 casos más que ya están, hay un caso más que ya está con informes y posiblemente en los próximos, creo que a más tardar en un mes deben estar saliendo 2 casos más y llegando a su culminación los otros procesos iniciados. Bien. Creo
estimamos que en unos 2 meses ya debemos tener el mayor número de casos resueltos. Perfecto. Inés Tello, presidenta de la Junta Nacional de Justicia, muchas gracias por acompañarnos esta noche y ponernos al día, en realidad, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, que hay que recordarlo en medio de la pandemia y en medio de todas estas complejidades que está atravesando el país. Es importantísimo siempre tenerlo en cuenta y recordarlo. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes también. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a continuar con Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. En medio de estos debates que estamos pasando, recordemos, en el Tribunal Constitucional sobre el destino de la ONP, en el Congreso todavía sobre el destino de lo que puede ocurrir con las AFP, salió este proyecto de la Comisión Especial que lo que proponía era la creación de una entidad pública que concentrara en realidad todos los fondos de las AFPs privadas. Era una suerte de idea que, como decimos, ha estado flotando antes, pero Ipsos precisamente acaba de publicar una encuesta bastante interesante preguntándole a los encuestados sobre su opinión del papel del Estado como administrador, en este caso, de los fondos. Hay números ahí bastante reveladores. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches. Es importante precisar que la encuesta ha sido hecha a los afiliados a las AFPs. Importante. 7, 8 millones de personas que serían los afectados por este proyecto de ley, ¿no? Bueno, y pero las respuestas precisamente es la población objetivo, digamos. Exactamente, así es. Así es. Por ejemplo, la idea de que si se debe mantener la libertad de elegir entre gestores públicos y privados, o si el Estado debe ser el único administrador, es preferida en un 82% por mantener la libertad de elegir, que eso es lo que ha ocurrido cuando las personas deciden inscribirse precisamente en las AFPs o en la ONP, ¿no? La idea de que un solo administrador es rechazada por la gran mayoría. Ahora, hay que explicar, ahí tenemos el cuadro en pantalla, lo que se estaba proponiendo en la comisión es que precisamente que el Estado sea el único administrador, pero de fondos privados, ¿no? Es un modelo un tanto peculiar. Claro, y por lo tanto bastante confuso y por último innecesario, porque el Estado nunca ha sido un buen administrador de fondos, ¿no? Entonces no tiene mucha lógica. La experiencia, en todo caso histórica, ha sido negativa. Por eso es que pasamos al sistema de las AFPs en los años 80, ¿no? Ahora, 90, sí, vamos a ir bajando a ver en los cuadros, don Jackson, si me puede ayudar con esto. Y claro, son proporciones así. Bueno, acá, ¿crees que tu pensión de jubilación se verá reducida si el Estado operando vuelve a administrar el sistema de pensiones a través del organismo público de pensiones? ¿O crees que tu pensión sería igual? Es decir, si se creara pues este organismo, ¿no? La mayoría dice que su pensión se vería reducida por la administración pública. Así es. Claro, hay un sector del 30% que piensa que sería igual, pero la mayoría, ¿no? Proporción de 2-1, cree que se vería reducida precisamente por esta mala experiencia histórica. Es preferible por eso la competencia que existe actualmente, que permite a los usuarios escoger la AFP con la que trabajan y eventualmente pues escoger la que le da una mejor pensión, ¿no? Es uno de los criterios para escoger AFP. Ahora, el rechazo, la prevención con la posibilidad de un sistema público, me imagino que no va en desmedro de la impopularidad de las AFPs, ¿no? No son exactamente populares las AFPs. Incluso entre los usuarios. No son populares, entre otras cosas, porque a la gente no le gusta que le descuenten un parte de su sueldo para un ahorro forzoso, ¿no? Que recién lo va a ver cuando cumpla pues 65 años o algo así. Entonces, ese es un primer elemento. El otro factor que también juega en contra es el de los costos de las comisiones, ¿no? Que es donde hay que hacer esfuerzos para que se vayan reduciendo con el tiempo. Tenemos un cuadro más, a ver si lo podemos ver. Bueno, se desaprueba de manera mayoritaria la creación de este fondo de riesgo compartido, ¿no? Que implica que de tu fondo se le otorgaría una pensión a quienes menos fondo acumulen. Es decir, es esta suerte de expresión del sistema solidario. Hay un rechazo muy grande
Y claro, ahí, si bien probablemente el proyecto está de manera confusamente planteada, Alfredo, sí hay una constante en los últimos años de poder avanzar hacia una suerte de pensión universal. Esto parece que la idea es bien impopular. Claro, lo que ocurre es que hay una capa de pensión universal que en cierta medida ya existe, que es pensión 65, ¿no? Es un mínimo que debería eventualmente llegar a todos y luego la diferencia debería corresponder a lo que cada uno ha aportado a lo largo de su vida laboral. Este tema del fondo de riesgo compartido es algo intermedio, que tal vez tampoco se ha entendido bien, pero en todo caso, en la mayoría, un 80%, como que lo rechaza instintivamente, ¿no? Porque desconfía de los criterios con los cuales se le van a quitar a uno parte de sus ahorros para dárselos a otras personas que quizá han contribuido muy poco tiempo al sistema, ¿no? Ahora, de estos números, porque finalmente seguimos discutiendo este tema de la reforma del sistema de pensiones, el propio, o al menos la mayoría de los voceros del Congreso han dicho que se va a aguantar. Hay un cuadro más donde se establecía si es que el tema lo debería haber, bueno, este es el poder elegir entre un gestor privado para que continúe administrando tu fondo de pensión o que el Estado a través... Exacto, y este es, ¿no? ¿Debe ser votado por el actual Congreso o el próximo Congreso? Y la mayoría también es bastante notoria, ¿no? Sí, yo creo que eso tiene un sentido muy lógico y es que estamos ya en campaña electoral, ¿no? Y además la presidenta de la comisión, la señora Moronte, justamente es candidata a una vicepresidencia, entonces claramente no es el momento para estar discutiendo un tema tan importante que además requiere consultar expertos, ¿no? Como la Superintendencia de Banca, el Banco Central de Reserva, en fin, el propio Ministerio de Economía, en este caso ya del gobierno actual o del próximo gobierno, son expertos que tienen que participar y en una circunstancia como la de una campaña electoral ya no es probablemente oportuno, y eso es lo que piensa el 82% de la población, ¿no? Ahora, hay una discusión compleja la que se viene, ¿no? Porque son puntos de todas maneras que al menos acá, a partir de las respuestas de los usuarios de AFPs, no les van a gustar mucho tocar. O sea, está claro que se está reclamando una reforma, como decíamos, hay el tema pues de las comisiones y demás, pero por el otro lado no queda claro cómo de alguna manera introducir esta variable pública, ¿no? No sé por ese lado por dónde va a ir, o sea, todo indicaría que a partir al menos de la opinión de los usuarios de AFPs, pues el tema debería estar quedando sobre todo pues en el ámbito privado. Claro, de repente los que no tienen la pensión en las AFPs piensan distinto, ¿verdad? Claro, pero en ese caso entonces estamos hablando de que hay el camino de la ONP, que en todo caso podría requerir una reforma en la medida en que ahí hay que contribuir al menos 20 años para poder recibir una pensión. Y está lo que es lo más importante, todo el gran campo de los independientes que hoy día no contribuyen, que tienen que, por lo tanto, vivir de sus ahorros que hayan podido acumular con algún tipo de actividad económica a lo largo de su vida, pero que no tienen un fondo de pensiones asegurado, ¿no? Entonces, si vamos a ir por ese camino, entonces ya estamos hablando de otro tipo de fuentes de ingresos, ¿no? Contribuciones, por ejemplo, indirectas a través de lo que las personas gastan en telefonía celular o en electricidad o en transporte público. Es decir, se puede pensar en alguna otra forma de contribución para que los independientes tengan un fondo de pensiones. Pero lo que no se puede hacer es pedirle a los que ya están contribuyendo con sus fondos privados que les pongan pues un impuesto a su contribución, ¿no? Y terminen siendo virtualmente expropiados para dárselo a los que no contribuyen, ¿no? Claro, es efectivamente un debate complejo y un debate más complejo todavía en tiempos de pandemia, ¿no? Cuando los bolsillos están tan ajustados, ¿no? Y hay tanta incertidumbre y tanto temor efectivamente sobre lo que podría pasar, nada menos que con un tema tan importante como el de las pensiones. Queríamos aprovechar tu presencia, de todas maneras estamos esperando la próxima encuesta política de elecciones de Ipsos. Comentamos hace un par de semanas, la última que salió también a finales de enero, quincena de enero aproximadamente, ¿no?
Sí, sí. Así es. Y la próxima luego, sale bueno, para siempre, febrero, así que no tengo información fresca todavía. sí, y como siempre decimos, no se comparan las muestras de las encuestadoras, pero salió una muestra del IEP hace un par de días, que más o menos va confirmando ciertas tendencias, unas moviditas, pero a ver, la pregunta que vemos, y siempre con cargo a esperar la nueva encuesta de Ipsos, es que, claro, los movimientos hasta ahora no son particularmente dramáticos, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de un caballo oscuro, dicen algunos como Lescano, pero pues salta de 4 a 6, ¿no? De 5 a 7. O sea, estamos realmente hablando de pasitos y yo no sé si esto tiene que ver con o el desinterés de la gente que está en otra, claramente, ¿no? O sencillamente que este menú todavía no aterriza. Bueno, es un poco de las dos cosas, ¿no? Hay ciertamente una preocupación por la pandemia, por la crisis económica que tiene, digamos, absorbida a la población, incluso a la prensa, ¿no? Son los temas que más tiempo nos ocupan a todos en las conversaciones. Por otro lado, también hay una oferta política poco atractiva y un electorado muy decepcionado de sus políticos, ¿no? Tanto de los expresidentes como de los congresistas, y entonces eso no hay, pues no estamos viendo entusiasmo en las candidaturas, ¿no? En otras épocas uno veía una movilización a favor de uno u otro candidato, hoy eso se ve, digamos, de manera mucho más limitada, prácticamente algunas actividades en las redes sociales, ¿no? Entonces, claro, los movimientos que se ven son lentos, y probablemente vamos a seguir así todavía un par de semanas más. Vamos a ver si ya para mediados de febrero empieza a animarse y vemos alguna sorpresa, alguien que se dispara. Es probable, ¿no? Es probable, con este grupo tan de chiquititos, es probable que alguno finalmente se vaya a disparar. Pero precisamente ahora que hablabas de redes, a mí me llama la atención un punto, porque haciendo digamos, el reporte de qué cosas se mueven en redes, en los medios, qué es lo que la gente está viendo. Hay personajes que llaman mucho la atención en redes, como el señor López Aliaga, como el señor Hernando de Soto. Por lo general, cuando los medios publican, estaba haciendo la revisión estos días, notas sobre estos personajes, tienen mucha lectoría o tienen muchas visualizaciones, pero eso no se traduce en la intención de voto. O sea, puede darse también que tenemos personajes que se van haciendo conocidos. El señor López Aliaga pues a punta digamos, de posiciones de repente radicales, extremistas, qué sé yo, pero al mismo tiempo esto no se traduce en que vayas cosechando más votos. Es un fenómeno curioso, ¿no? Sí, es cierto. En las redes sociales además hay que tener en cuenta que se puede contratar una maquinaria para operar activamente, ¿no? No necesariamente son voluntarios los que escriben en las redes sociales. Eso se ha visto en muchas campañas electorales. El caso de Soto y de López Aliaga es un poquito diferente, ¿no? De Soto sí tiene alguna llegada a personas de las clases medias, limeñas, ¿no? Tiene alguna llegada también a las personas, digamos, de más de 40 años. López Aliaga, en cambio, no levanta vuelo, no aparece en las encuestas, a pesar de tener una oferta, como bien dices, que llama la atención, ¿no? y apunta a un público conservador que no es pequeño. Eso lo único que podría implicar es que es un muy mal candidato, ¿no? Que no llena las expectativas ni siquiera de una demanda electoral que está ahí presente. Y para finalizar, veremos si se confirman estas intuiciones o demás. Un personaje como Lescano llama la atención porque en todos los sondeos la impopularidad de la gestión parlamentaria de Acción Popular es muy grande. Sin embargo, Lescano parece haberse diferenciado, ¿no? Sí, se diferenció desde el momento en el cual Merino, digamos, tomó esta presidencia interina de 6 días. Lescano muy rápidamente se distanció de eso. Me parece que su trayectoria, pues, a lo largo de los años que estuvo en el Congreso, alguna huella ha dejado en un sector de la población que le ha generado, pues, un cierto respaldo, un cierto aprecio, ¿no? Todavía está en números pequeños, pero es cierto de que ya son 2 meses seguidos que varias encuestas subió, ¿no? 2 o 3 puntos. Así que
podría ser un candidato que siga trepando. Vamos a ver qué pasa en las próximas encuestas. Vamos a estar muy pendientes de esos sondeos. Gracias, Alfredo, por acompañarnos, como siempre, esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con el congresista del Partido Morado, Alberto de Belaúnde, a quien le acaban de iniciar una investigación por difundir listas de desaparecidos en protestas. 2 investigaciones han iniciado hoy contra congresistas del Partido Morado. La otra es contra Daniel Olivares, que lo va a investigar la Comisión de Ética también por haber reconocido que fuma marihuana. Regresamos. El Partido Morado emitió un pronunciamiento donde rechazan lo que llaman la persecución contra la bancada morada. Se refieren a las investigaciones abiertas por la Comisión de Ética hoy contra Daniel Olivares y Alberto de Belaúnde. Señalan no es casualidad que estas investigaciones estén impulsadas y se aprueben la apertura con los votos de Fuerza Popular y de Acción Popular. Partidos, cito, que votaron a favor del golpe el 9 de noviembre del 2020. Demandamos, dice una respuesta de la señora Keiko Fujimori y el señor Johnny Lescano. Vamos a conversar con uno de esos investigados, con Alberto de Belaúnde, congresista, por supuesto, de la bancada del Partido Morado. ¿Cómo está, Alberto? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Usted se le abre una investigación por difundir la lista de los desaparecidos en las protestas que terminaron con la renuncia, por supuesto, de Manuel Merino de Lama a esta fugaz presidencia de la República. ¿Cuáles son los argumentos? Por ahí he escuchado que usted ha dañado la imagen del Congreso. Entiendo que ahí o sea, que se está aceptando que era un gobierno del Congreso. ¿Cuál es la argumentación? Le soy absolutamente sincero, es bien difícil entender la argumentación, porque se señalan artículos del Código de Ética, pero a lo largo del texto no hay una relación o no se indica cómo así se vulneraron esos artículos del Código de Ética respecto a la imagen del congresista, del Congreso, etcétera. Y lo que hay es un documento con una valoración política en contra de las manifestaciones y en contra del rol que yo cumplí en las mismas, entre ellos respecto a las denuncias de las personas desaparecidas. Que claro, todo ciudadano, toda ciudadana tiene el derecho de hacer una valoración política de lo que ocurrió en el país y está a favor o en contra, es parte de la libertad que tenemos. Pero claro, una cosa es expresar una valoración política y otra muy distinta es pretender que esto tenga implicancias éticas. Entonces yo imaginé que el día de hoy este tema iba a ser enviado al archivo porque no había nada más que hablar del tema, pero con el voto de Fuerza Popular, UPP, Acción Popular y me estoy olvidando de una de las bancadas, y el FREPAP, se decidió abrir investigación, con lo cual, Enrique, me convierto en el único congresista que está siendo investigado por el Congreso respecto a los sucesos de noviembre. Ahora, hay cierta confusión por parte, de repente, de un porcentaje del Parlamento, porque el Parlamento se suponía que, o al menos quienes habían votado por la vacancia de Vizcarra, más allá de la vacancia de Vizcarra, lo que no se quería era que tener un nuevo gobierno en estas circunstancias, y se suponía que ya había un acto de contrición, porque de hecho la designación de Sagasti es resultado precisamente del reconocimiento de ese error, porque o sea, a Sagasti se le designa finalmente porque era una de las 2 bancadas que no había votado o pertenecía a una de las 2 bancadas. Entonces había esta suerte de proceso simbólico, ¿no? De reconocer. Entonces esto como que retrocede, o sea, no se entiende bien por ese lado. Y yo lamento porque eso es parte al igual que las amenazas de presentar una moción de censura contra la mesa directiva que dirige de manera muy adecuada y muy conservadora Mirta Vázquez,
esto parte de un permanente clima de confrontación que resulta no solo desconcertante, Enrique, sino desolador, ¿no? Tú como hombre de prensa, yo como congresista, veo y recibo mensajes de muchísimas personas desesperadas, de muchas familias desesperadas porque no consiguen oxígeno, porque no consiguen camas UCI, porque no consiguen atención para sus familiares. Estamos en un momento muy difícil, estamos pasando por la peor crisis sanitaria de nuestra historia, y uno voltea hacia la clase política y encuentra los típicos dimes y diretes, descalificaciones, zancadillas. Y uno se puede pensar que deberíamos poder ser mejores que eso, ¿no? Y que deberíamos poder unirnos y que deberíamos poder por lo menos ponernos de acuerdo en determinadas cosas o no colaborar con un clima que lo único que hace es daña y vuelve más precaria la estabilidad y la tranquilidad en el país. Y puede redundar en la percepción ciudadana, por supuesto, sobre la clase política, que nunca, digamos, está muy fortalecida. Pero yo quería... ¿Cómo culparlos, no? El tema en el que deberíamos estar destinando toda nuestra energía y todo nuestro tiempo es en los temas de interés público que afectan a los ciudadanos, ¿no? En la crisis sanitaria, en la situación económica derivada de esa crisis y, por supuesto, también en otros temas que tampoco pueden ser dejados de lado, como el tema ambiental, el tema de seguridad ciudadana, el tema de vivienda. Pero no da esta sensación de que cada vez que hay una noticia del Parlamento es para ser objeto de una crítica merecida. Bueno, y esta denuncia es consecuencia de un ciudadano particular que la presenta, ¿no? En el mes de diciembre, efectivamente. Y yo, te soy absolutamente sincero, Enrique, he pensado mucho en diferentes momentos en las últimas semanas sobre lo que ocurrió en el país en el mes de noviembre. Y he pensado muchas veces en lo que todos pudimos haber hecho para evitarlo. Pero en algo en lo cual yo estoy convencido es que al momento de ocurrir las denuncias sobre desapariciones, yo actué como debe actuar un congresista y como debe actuar el Estado, ¿no? Tanto la jurisprudencia del sistema interamericano como el informe de Naciones Unidas respecto al caso peruano y en general la doctrina que hay indica que es obligación del Estado atender todas las denuncias que existan sobre desapariciones. Y había chicos presos, ¿no? Había chicos presos, no es que no hubiera chicos presos, o sea... Habían muchas personas que no habían llegado a sus casas y habían mamás y papás desesperados, Enrique. Porque recordemos que había sido una noche con mucha represión, ya se había informado de la lamentable muerte de 2 personas, de que había personas muy malheridas, y personas que pasaban las horas, pasaban los días y todavía no llegaban a casa. Entonces hubo un esfuerzo encomiable de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos por sistematizar esta información con las limitaciones evidentes de la coyuntura y el esfuerzo de sociedad civil. Hubo también el esfuerzo de la Defensoría del Pueblo de recibir denuncias y de ayudar a esclarecerlas, y lo que intentamos varios congresistas en ese contexto fue ayudar, porque la obligación que tenemos es, ante cualquier denuncia de desaparición, es actuar rápido, porque las primeras horas cuando una persona desaparece o se denuncia su desaparición son claves, porque pueden determinar la integridad o incluso la vida de esa persona. Lo sabemos bien como país, con el alto número de mujeres desaparecidas, víctimas de la violencia machista que azota a nuestra sociedad. Me habla de la violencia machista. Yo quería precisamente ya ir redondeando con la investigación que atraviesa su colega, Daniel Olivares. Es una investigación que también le abre la Comisión de Ética por reconocer que él fuma marihuana. Y la respuesta o la pregunta va más al fondo. Usted ha sido, digamos, desde que apareció en la escena política, alguien que ha enarbolado los principios de una agenda progresista. ¿No se siente un poco solo? Es decir, muchos han analizado el caso Olivares como que se equivocó,
pisó, no vamos a decir el palito, pisó el cigarrito en un país que todavía es muy conservador. ¿Cómo evalúa esa percepción, en todo caso, de parte de la ciudadanía? Bueno, primero, no me siento solo. Hay una bancada, que es la bancada del Partido Morado, que no solo nos respalda, sino que nos acompaña en las distintas luchas parlamentarias que damos. Hay congresistas de otras bancadas que también se suman a muchos de los temas que nosotros impulsamos, ¿no? Mirta Vázquez, Luis Roel, Mónica Saavedra, César Combina, casi que podría mencionar congresistas de cada bancada que entienden la necesidad de avanzar en una serie de temas importantes. Hay el apoyo de la ciudadanía que lo que busca es una manera distinta de enfrentar el debate público y de avanzar en el debate público. Sí creo que es relevante aprovechar para señalar que los votos de los congresistas que decidieron abrir investigación en el caso de Daniel son los mismos que en el mío, ¿no? Estamos hablando de congresistas de Acción Popular, de Fuerza Popular, de UPP y el FREPAP. Entonces, la sensación que termina habiendo es que la Comisión de Ética, más que responder a la intención de un control ético, ¿verdad? Fueron los únicos 2 casos de los varios que vieron el día de hoy donde se decidió seguir adelante con la investigación, más que primar la idea de un control ético, lo que hay es un criterio político. Y recordarás, Enrique, que tanto en mi primer periodo parlamentario como en este segundo periodo parlamentario he presentado proyectos de ley que lo que buscan es que la Comisión de Ética sea conformada por personalidades ajenas al Parlamento, para asegurar que efectivamente lo que termine primando sea una lógica de control ético, independientemente de las banderas políticas, de la sensación de confrontación o de cualquier otro elemento exógeno a ese análisis. Hablando de estas reformas, lo dejo con esta pregunta para ya volver tras la última pausa. Fuerza Popular no va a votar, no va a apoyar la votación en segunda votación, mejor dicho, valga la redundancia, de la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué va a pasar con esta reforma que se suponía y pensábamos ya se había cruzado el puente con ella? Volvemos después de la pausa. Alberto de Belaúnde, en este minuto que nos queda, el congresista Carlos Messía de Fuerza Popular ha anunciado que su bancada no votará en segunda votación por la eliminación de la inmunidad parlamentaria. ¿Esto pondría en peligro la aprobación definitiva de esta reforma? No tendría que ser así, digamos, con todas las críticas que tengo y que son conocidas a Fuerza Popular, su posición en contra de eliminar la inmunidad parlamentaria viene desde el Congreso pasado. La mantuvieron en campaña y la tuvieron en la primera votación. Ellos no votaron a favor de la eliminación. Entonces, lo que se necesita es llegar a 87 votos para que esta reforma constitucional se apruebe. Me parece que la bancada fujimorista tiene alrededor de 15 integrantes. Sí se requiere que las bancadas que votaron a favor de la eliminación en la primera votación repitan su voto en esta oportunidad. Afortunadamente, la votación es pública, así que sabremos bien cómo vota cada uno. ¿Para cuándo está programada? ¿Ya tiene una fecha esa votación? Todavía no. Tengo entendido que será esta semana. Vamos a tener pleno el jueves y el viernes, así que en alguno de los 2 días. Será sumamente... Tenemos que aprovechar porque varios colegas que están postulando al Parlamento Andino de distintas listas, luego ellos van a pedir licencia para la campaña. Entonces, ahí sí perdemos un número de votos que podría ser clave para aprobar esta reforma constitucional. Así es. Bueno, Alberto Belaúnde, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Sigan con la programación de TV Perú. Yo en estos segunditos finales me pongo mi mascarilla. Sigan con Cuerpo Médico y nos reencontramos mañana con más. Buenas noches.